Hoy vamos a ver la medida de la resistencia de aislamiento dentro del apartado general, tipos, medidas y comprobaciones de verificación de instalaciones eléctricas. Recordad que ya vimos cómo se medía la resistencia o la continuidad del conductor de protección, cómo se hacía la medida de la toma de tierra, que la quiero hacer esta semana con los que estáis aquí en clase, y luego la semana que viene, el lunes, con los que están en casa, ¿vale? Entonces eso lo haremos y lo dejaremos hecho ya en esta evaluación. La medida de la toma de tierra, porque la vamos a hacer en grupo. Entonces, hoy voy a dejar la hora de práctica para que ultiméis las prácticas que os queden de la placa para medir los filtros y demás, para que lo veáis terminando. Pero mañana vamos a utilizar la hora de prácticas en salir ahí y hacer la medida de la toma de tierra. Entonces, os sugiero que lo repaséis. Y a la semana que viene, el lunes, la harán los que ahora están en casa. Por lo tanto, no me falléis el lunes, porque el que no se presente el lunes no tendrá como validada la práctica de la resistencia de tierra. Entonces, el lunes no me tiene que faltar nadie a la clase de SP. Dentro de las verificaciones, por lo tanto, ya digo, medida de la resistencia del conductor de protección, medida de la toma de tierra y medida de resistencia de aislamiento de los conductores. Se trata de medir el aislamiento que hay entre conductores activos entre sí, me refiero a las fases y el neutro, y entre conductores activos y las masas metálicas o la toma de tierra. Lo mismo que la resistencia del conductor de protección y la resistencia de tierra pretendíamos que fuera lo más baja posible, con la resistencia de aislamiento, para estar bien, tiene que ser lo más alta posible. Entonces aquí buscamos una resistencia muy alta, del orden de los megaohmios, es decir, del orden de los millones de ohmios. Efectivamente, tiene que haber aislamiento entre los conductores activos, porque si no habría unas pérdidas ahí, un consumo de energía que no sería admisible. Entonces, en el reglamento de baja tensión se prescribe un poco la metodología de esta medida de aislamiento que vamos a explicar ahora, pero sobre todo se prescribe también la tensión a la cual se hace la medida. Cuando medimos una resistencia con el polímetro, en modo ómetro, estamos utilizando la tensión del polímetro, que puede ser una pila de 9 voltios o un grupo de pilas de 6 voltios, es una tensión baja, reducida. Sin embargo, para medir la resistencia de aislamiento, la tensión ha de ser alta, ¿vale? Bastante más alta, porque al mismo tiempo estamos haciendo la medida, las estamos de algún modo sometiendo a un esfuerzo para que si hay una falta de aislamiento más o menos transitoria, pues se declare de algún modo. Entonces se prescribe una tensión para hacer esa medida de resistencia de aislamiento que está indicada en esa tabla. En función de la tensión de la instalación, se indica la tensión de ensayo que se tiene que hacer, el Megger, como vulgarmente se le dice, o el medidor de aislamiento, que es lo mismo, hace la medida con una tensión en corriente continua. Entonces, bueno, pues si la tensión es muy baja tensión de seguridad o de protección, en función de que suelen ser 25 voltios o 50 voltios, la tensión de ensayo deberían de ser 250 voltios. Estamos en caso de, por ejemplo, de lugares muy húmedos, o como piscinas, etcétera, que utilizan tensiones de baja tensión de seguridad o baja tensión de protección. Si la tensión es inferior o igual a 500 voltios, excepto caso anterior, claro, la tensión de prueba ha de ser 500 voltios. Y si la tensión es superior a 500 voltios, ha de ser 1000 voltios. Por lo tanto, bueno, normalmente como la tensión de red son el máximo entre fases 400 voltios, pues nosotros utilizaremos la tensión de ensayo y prueba de 500 voltios. Y veis ahí en la columna de la derecha la resistencia mínima de aislamiento que debe de tener para que la medida sea aceptable en megaohmios. En el primer caso son 0,25 megaohmios, es decir, 250.000 ohmios. En el de en medio son 500.000 ohmios, 0,5 megaohmios. Y en el de abajo tiene que ser al menos 1 megaohmios, 1 millón de ohmios. Nosotros vamos a hacer la medida esta aquí en la clase, en el cuadro de la clase.
y lo más seguro es que nos dé mucho más que esto. Debe de dar, seguramente se sale del campo de medida del aparato, ¿no? Pero bueno, es una cuestión de comprobarlo y de hacerlo, de hacer las medidas que se prescriben, que lo vamos a indicar ahora cómo se tiene que hacer. Pero el aparato que hay que utilizar, o la tensión necesaria que hay que utilizar, y los valores de resistencia de aislamiento que deben de dar son estos, los que quedan indicados en esta tabla. Y el aislamiento se va a medir en dos formas diferentes. Más que dos formas diferentes, vamos a hacer dos tipos de pruebas. Primero, entre todos los conductores del circuito de alimentación, fases y neutros unidos entre sí con respecto a tierra. Ese sería, lo llamaríamos aislamiento con relación a tierra. Y después, entre cada pareja de conductores activos. Es decir, si tenemos tres fases y neutros, será entre fase 1, fase 2, fase 1, fase 3, fase 2, fase 3, y luego entre cada fase y el neutro. Y en el primer caso, todos los conductores activos se juntan todos los conductores, se cortocircuitan todos los conductores activos entre sí, y se mide el aislamiento entre esos conductores activos y el conductor de protección. Es decir, vamos a hacer una cosa parecida a lo que viene en estos esquemas. Primero, durante la primera medida, los conductores, incluidos el conductor neutro o compensador, estarán aislados de tierra, así como la fuente de alimentación de energía a la cual estarán unidos habitualmente. Bueno, el conductor neutro estará aislado de tierra necesariamente porque vamos a tener que bajar el automático. Entonces el conductor neutro no está unido a tierra en ningún punto. La medida con relación a tierra de estos conductores se efectuará uniendo a esta el polo positivo del megómetro a la tierra y dejando en principio todos los receptores conectados y sumando en posición de paro, asegurando que no existe falta de continuidad eléctrica en la parte de extracción que se verifica. Es decir, todos los automáticos, digamos, a partir de ahí subidos, de ahí aguas arriba, bajados lógicamente, porque si no habría un cortocircuito, pero de ese punto donde queremos hacer la prueba hacia abajo, todos los automáticos subidos y los receptores en posición de paro, para garantizar que hay continuidad en el circuito, que se está probando todo el circuito y no lo hemos cortado ahí en el cuadro y nos llega a todas partes, claro, lógicamente. Entonces, la prueba que hay que hacer está reflejada un poco en ese esquema. Observad que estaría abierto el circuito en la parte del diferencial, ¿veis? O el interruptor general, el que pretendamos, y uniríamos todos los conductores activos entre sí. Y entonces mediríamos la resistencia de aislamiento colocando el positivo a tierra, al conductor de protección, y el negativo a ese puente. De esta forma mediremos el aislamiento entre conductores activos y tierra. Esa es la primera medida que tenemos que hacer. Anotamos el valor y ya está. En el caso de que el valor del megómetro diera fuera de rango, nosotros lo que tenemos que hacer es buscar cuál es el rango máximo de ese aparato y poner, por ejemplo, si el rango máximo de ese aparato son 20 megaohmios, poner mayor de 20 megaohmios. Si se me sale el rango, no sé cuánta resistencia de aislamiento tiene realmente. Entonces, como no sé cuánta resistencia de aislamiento tiene, tengo que cuantificarla de algún modo. No podemos poner fuera de rango porque eso no me dice nada. El rango, ¿y cuál es el rango? Entonces tenemos que mirar cuál es el rango del aparato, o por lo tanto cogeremos la referencia del aparato, lo miraremos en internet, la referencia, el modelo, y cuál es el rango de ese aparato, porque no tengo los manuales del pedido de aislamiento. Y pondremos como medida mayor de lo que sea el rango. 10 megaohmios, 20 megaohmios, 30 megaohmios, lo que sea, el rango máximo. La otra medida que hay que hacer es entre todos los conductores activos entre sí. También con lo mismo, y observad ahí cómo sucesivamente serían esas 6 pruebas. Entre cada fase y neutro, lo tenéis ahí, en las 3 primeras. Fase 1 y neutro, fase 2 y neutro, fase 3 y neutro, y entre cada 2 fases entre sí. Conforme, y lo mismo, se hace la medida a la tensión que prescriba, ¿no? Ajusto la tensión del megahómetro y anoto el valor. Que me sale un valor, pongo ese valor. Que se me sale de rango, pongo mayor que el rango. No sabemos cuál es el rango, lo miramos y lo ponemos. Mayor que
200 megaohmios, por ejemplo, si el rango son 200 megaohmios, exactamente igual. Bien, estas son las medidas que hay que hacer, ¿vale? Ahí tenéis el primer esquema y luego los otros 8 esquemas. Nosotros, ya digo, vamos a hacer nuestra medida en el cuadro de la clase y vamos a tener algunas precisiones que os tengo de hacer. Primero, para no dejar a toda la clase sin energía eléctrica, porque otros compañeros estarán haciendo otras cosas, otras prácticas y demás, vamos a medir la resistencia de aislamiento de uno de los circuitos que sale del cuadro de la clase, el circuito trifásico. Por tanto, dejaremos todo lo demás con corriente. Así que bajaremos el magnetotérmico trifásico de ese circuito. Como es un magnetotérmico trifásico, vamos a medir solamente el aislamiento referido a las 3 fases. Sabiendo que en un circuito real habría que hacerlo también con el neutro. Eso implica que, por ejemplo, aquí los 3 primeros no lo haríamos, porque si no tenemos neutro, solamente el magnetotérmico trifásico, los 3 primeros no lo haríamos, solo haríamos los 3 de abajo. Entre fase 1 y 2, entre fase 1 y 3 y entre fase 2 y 3. ¿Vale? Y luego, para facilitar el conexionado y desconexionado, porque realmente ahí veréis que están los cables metidos en el magnetotérmico trifásico, y por andar quitándolos, poniéndolos sucesivamente y cortocircuitándolos, vamos a hacer también la prueba de otra forma diferente a como está puesto aquí. En lugar de unir todos los conductores, que teníamos que andar abriendo el magnetotérmico, sacándolos, uniéndolos los 3 y luego después dejarlo otra vez como estaba, y luego otro grupo, vamos a hacer la medida en 3 partes. Esta medida en 3 partes. Vamos a medir el aislamiento entre la fase 1 y tierra, entre la fase 2 y tierra y entre la fase 3 y tierra. ¿De acuerdo? El aislamiento entre esas 3. Es decir, como en lugar de coger las 3 juntas y medir el aislamiento entre esa fase y tierra, sería entre la fase 1 y tierra, fase 2 y tierra y fase 3 y tierra. Si da un valor concreto, habría que considerar que son 3 resistencias en paralelo para medir el aislamiento. Habría que hacer el cálculo de las resistencias en paralelo. Esas 3. Ya sabéis, 1 partido por R1, más 1 partido por R2, más 1 partido por R3. Está. Si se sale fuera de rango no hay que hacer ningún cálculo. Simplemente, como no lo sabemos, no se puede hacer cálculo. Entonces será siempre mayor que el rango del aparato. ¿De acuerdo? Entonces aquí queda registrado cómo hay que hacer la práctica. De manera que cuando vayáis a hacer la práctica, que a alguno le tocará antes, a otro le tocará después, pues tenéis que visualizar esto, que estoy hablando yo ahora, para que sepáis cómo hay que hacerlo. Si tenéis aquí alguna duda ahora, me lo decís. Porque cuando lo vayáis a hacer, yo no tengo que explicar nada. Está aquí explicado. Conforme, ya digo, por motivos, cuestión operativa en la clase y tal, tomaremos la medida solamente de un circuito trifásico y esta medida la haremos sucesivamente entre fase 1 y tierra, entre fase 2 y tierra, entre fase 3 y tierra. Y las otras, en lugar de hacer las 6 medidas, como no vamos a tener neutro, entre fase 1 y 2, entre fase 1 y 3 y entre fase 2 y 3. Se trata de utilizar el megómetro y bueno, hacer un poco, saber que hay 2 conceptos, que es el aislamiento con respecto a tierra y el aislamiento entre conductores activos entre sí. Y vamos a utilizar un aparato diferente de los otros, de las otras pruebas que expliqué anteriormente. Las otras pruebas que expliqué anteriormente las vamos a hacer con un aparato multifunción que también tiene para medir resistencia y aislamiento, ¿no? Ese mismo aparato. Pero luego, en lugar de utilizar ese aparato, como mi intención es que trabajéis con varios, vamos a utilizar un aparato que está específicamente diseñado para hacer solamente las medidas de la resistencia y aislamiento, que es este que veis ahí. Es un medidor de aislamiento de la marca Promas, concretamente el modelo P453, que veis ahí la foto, y que tiene pues las conexiones, fijaros bien, donde va uno y donde va otro. Aquí se pone la tierra, aquí se pone la línea, lo que sea. Aquí este aparato, a pesar de que está específicamente diseñado para medir resistencia y aislamiento, también puede medir tensión en alterna y ohmios no con una tensión alta, ¿vale? Nosotros tenemos que ponerlo en megaohmio, que es la posición roja, y considerando eso, seleccionar aquí la tensión de prueba que queremos utilizar, 250, 500 o 1000.
Una vez que está conectado el aparato, las pinzas y configurado, para hacer la medida tenemos que pulsar este pulsador de aquí, que pone aquí Pulse On, para obtener la medida que saldrá aquí en este display. ¿De acuerdo? Entonces es tan sencillo como eso, coger una pinza al punto, otra pinza a otro punto, configurar el aparato y pulsar. Y aquí saldrá la lectura en megaohmios. Ahí lo tenéis más ampliado para que lo veáis claramente. Y esa es una de las medidas que sí que vamos a hacer. La tercera, digamos. Hay otras medidas, como por ejemplo la medida de la resistencia de aislamiento de suelos y paredes. Esto cuando los suelos y las paredes sean considerados como suelos y paredes aislantes en algún tipo de instalación especial. Y aquí simplemente voy a explicar un poco cómo se hace esa medida y los requisitos que se necesitan. Se hace también con un megómetro y en este caso se utiliza unos electrodos un tanto especiales, ¿no? Unas dimensiones, son placas, ¿vale?, que se apoyen en el suelo y en las paredes con una fuerza además tasada, que se indica, ¿vale? Entonces más o menos es un poco así, está especificado este dibujo, donde tiene que conectarse esa placa. Si es en la pared, para hacer medir el aislamiento entre la pared y siempre el conductor de protección, la medida de aislamiento se hace siempre entre la pared o el suelo y el conductor de protección, pues es una placa metálica que la red propia del aparato, ¿vale?, y se hace sobre esa placa metálica una fuerza de 250 newton, poniendo como aislamiento pues una placa de madera, y entre la placa metálica y la pared una tela húmeda para que haga buen contacto la placa metálica con la pared. La tensión de aislamiento de medida son 500 voltios y se ha de hacer así la medida entre la pared y la toma de tierra. Ya digo, con la placa metálica se pone a 1 metro del elemento conductor accesible en el local y las otras dos medidas se efectuarán a distancias superiores, ¿vale? Aquí se especifica el procedimiento. Y para medir el suelo, pues en este caso es lo mismo: panel de madera, placa metálica, tela húmeda al suelo, y ahora son 750 newton de fuerza, con una fuerza o una tensión de comprobación de 500 voltios. Así como se hace la medida de aislamiento de suelos y paredes. Se especifica el aparato que se utiliza, que es un megómetro, pues ya digo, capaz de suministrar una tensión de 500 voltios de corriente continua. Y se pueden utilizar dos electrodos de medida, el tipo 1 y el tipo 2, aunque el más recomendable es el tipo 1. Está constituido por una placa metálica cuadrado de 250 milímetros de lado, sería un cuadrado de 250, de 25 centímetros de lado, esa placa metálica que se utiliza como electrodo, y un papel o tela hidrófila mojada y escurrida de unos 270 milímetros de lado, que se coloca entre ambos. Y aquí se especifica la fuerza que he dicho antes, que para suelo son 750 y para pared son 250 newton. Sí. ¿Cómo se mide la fuerza que hace sobre la placa? Pues la fuerza que hace sobre la placa se tiene que medir con un dinamómetro o con una báscula, sí. Tienes que meter el dispositivo que utiliza para medir aislamientos, normalmente lo incorpora. Lo mismo que te incorpora la placa, te incorpora también el dinamómetro para medir esa fuerza. El electrodo tipo 2 no es un cuadrado, es un triángulo. Pero bueno, tanto da una en este caso como uno como el otro. En cualquier caso, la fuerza es la misma que se tiene que aplicar. Ensayo dieléctrico de la instalación. Tiene relación con lo anterior. Es prácticamente lo mismo. Lo que pasa es que en este caso no vamos a obtener una medida. Esta sí que la vamos a hacer. Esto simplemente vamos a someter a la instalación a una prueba de esfuerzo dieléctrico durante un tiempo. Y si la resiste, digamos que supera la prueba. Si no, pues no ha superado la prueba y es un problema también de aislamiento. Diferente de la medida de aislamiento, porque la medida de aislamiento lo que hago yo es una medida, obtengo unos valores,
Con el ensayo dieléctrico no voy a obtener ninguna medida, simplemente le voy a meter un esfuerzo dieléctrico a esa instalación durante un tiempo, a ver si lo aguanta. ¿En qué consiste ese esfuerzo o ese estrés dieléctrico que sometemos a la instalación? Pues se utiliza, digamos que, una tensión elevada durante un minuto. Esa tensión tiene que ser de un valor tal que sea el doble de la tensión nominal más 1000 voltios a una frecuencia de 50 Hz. En todo caso, nunca se aplicará una tensión inferior a 1500 voltios. ¿De acuerdo? Si por ejemplo tenemos la serie de electricidad dieléctrica en un circuito con 400 voltios, pues sería 2 por 400, 800, más 1000, 1800. Vamos a meter 1800 voltios a una frecuencia, en este caso es una tensión alterna, a una frecuencia de 50 Hz durante un minuto. Y transcurrido ese tiempo, si se supone que no ha saltado un dispositivo que lleva el propio aparato comprobador de rigidez dieléctrica, entonces es que ha soportado y ha superado la prueba. Es una prueba de esfuerzo. El aparato medidor de rigidez dieléctrica, ya digo, debe ser un aparato capaz de suministrar esa tensión y a 50 Hz y lleva un dispositivo, una opción de configuración, de manera que si no se supera esa prueba, pues salta un dispositivo, un elemento del comprobador indicando que ha saltado y que no ha superado la prueba. Y el ensayo se hace igual, exactamente igual que el de la medida de aislamiento. Solo que la medida de aislamiento es con un medidor de aislamiento y es tomar la medida y ya está. Esto es estar en esa conexión y estar durante un minuto, pero las pruebas son las mismas. Es decir, entre conductores activos y tierra y entre conductores activos entre sí. Por tanto, van a ser las mismas pruebas que la anterior. Al menos la misma conexión a los cables. Luego la prueba es diferente, efectivamente, porque hay que estar cronometrando un minuto y estar aguantando ahí el minuto mientras que estamos sometiendo esa prueba de esfuerzo eléctrico. Ahí configuramos el aparato, el comprobador de rigidez dieléctrica, lo configuramos a la tensión adecuada y conectamos un electrodo al conductor de protección, a la tierra, y otro electrodo a cada una de las tres fases para hacer la primera medida entre conductores activos y tierra. Y en cada una de las tres fases estaremos un minuto. A ver si aguanta. Y después entre conductores activos entre sí, pues también. Entre fase 1 y fase 2, fase 1 y fase 3, fase 2 y fase 3. Hay que decir, cuando hagamos la prueba entre conductores activos entre sí, todos los aparatos deben de estar en posición de paro, porque si no se cierra el circuito, lógicamente. Y por debajo de aguas abajo tienen que estar todos los magnetotérmicos subidos, todos los fusibles puestos y tal, pero los receptores han de estar en posición de paro para que no se cierre el circuito. Y en esa situación someter el circuito a la prueba. ¿De acuerdo? Pues así es como hay que hacerlo hay que hacer la prueba de ensayo dieléctrico de la instalación, comprobación de la rigidez dieléctrica de la instalación. Ahí está especificado que durante el ensayo los dispositivos de interrupción se ponen en posición de cerrado, se refiere a los dispositivos de magnetotérmicos que alimentan los distintos circuitos. Y este ensayo, en general, no se debe realizar en aquellos locales que presenten riesgo de incendio o explosión. Porque si no supera por lo que sea y se alta una chispa por algún lado o por otro, pues aquello puede ser un problema. En cualquier caso, nosotros vamos a hacer la prueba. La intención es, saber un poco en qué consiste esta prueba, utilizar otro aparato, comprobador de rigidez dieléctrica, en el argot hay quien lo llama chispómetro, aunque es muy correcto, porque claro, no tiene nada que ver, no se mide ninguna chispa ni nada, lógicamente. Pero bueno, porque una curiosidad para que lo conozcáis, pero en cualquier caso es un comprobador de rigidez dieléctrica. Y por último, la medida de las corrientes de fuga. Vamos a dejar esto hoy aquí, vamos a medirlo, o sea, vamos a ver la medida de las corrientes de fuga y dejaremos la comprobación de diferenciales para otro día. Todas las instalaciones eléctricas tienen una corriente de fuga a tierra, todas.
aun cuando no salte el diferencial, porque el diferencial salta, recordemos, cuando la corriente de fuga supera el valor de su sensibilidad. Y si tenemos un diferencial de 30 miliamperios, pues saltará. Pero claro, la corriente de fuga pues normalmente es mucho menor, de 30 miliamperios. Y eso es lo que vamos a comprobar en la instalación. Y esto es otra de las pruebas que vamos a hacer. Es muy sencilla, porque bueno, se utiliza con todos los aparatos conectados, no hay que cortar corriente ni nada, simplemente hay que medir con una pinza amperimétrica esa corriente de fuga. ¿Cómo se mide la corriente de fuga? Pues en la corriente de fuga se utiliza una pinza amperimétrica de alta sensibilidad, con una sensibilidad mínima de 1 miliamperio, es decir, que pueda ser podemos discriminar 1 miliamperio, al menos. Y para hacerlo se hace muy fácil, es abrazar todos los conductores activos con la pinza. Si tenemos solo 3 fases, 3 fases. Si tenemos las 3 fases y el neutro, las 3 fases y el neutro. Porque una pinza amperimétrica siempre mide la corriente resultante de todos los hilos que abraza. Y en un sistema trifásico con neutro, esté equilibrado o desequilibrado, si cogemos el neutro también, la resultante de esas corrientes es cero. Siempre. Porque cuando no va por una fase, va por la otra, por el neutro, en fin. Esté equilibrado o desequilibrado, si está desequilibrado el neutro tiene corriente, si está equilibrado el neutro no tiene corriente. En cualquier caso, como abrazamos todos con la pinza, el resultado normalmente es cero. Aunque, como os digo, como siempre hay una corriente de fuga, pues me dará algo. 1 miliamperio, 2 miliamperios, 3 miliamperios. Si empieza a dar a partir de 10 miliamperios ya la cosa es, hay que mirarlo. Porque 10 miliamperios pues ya es una corriente de fuga lo suficientemente alta como para que tengamos en cuenta que ante una subida o una oscilación de la tensión esa corriente de fuga puede disparar el diferencial. Si está por debajo de los 10 miliamperios y tal, bueno, pues se puede considerar como aceptable en principio. ¿Y cómo miraría eso? Lo acabo de explicar ahora. Porque en caso de que supere los... O sea, que si es más de 10 miliamperios, que sería algo de mirar. Claro, que cómo lo miraría, vamos a ver. Claro, claro, habría que mirar dónde estaría el problema. ¿Yo qué haría, por ejemplo? Pues yo localizaría el circuito donde está. Imagínate una vivienda. Lo abrazo y me sale 15 miliamperios o 18 miliamperios. Digo, pues es un peligro, porque esto en un momento dado hay una oscilación y me sale diferencial. Yo lo que haría sería bajar todos los automáticos, todos los PIAs de debajo. Debe de bajar también esa corriente de fuga y ir subiendo hasta que encuentre, pues en algún circuito hay una fuga por encima de lo admisible. Vale, entonces iría subiendo los automáticos hasta que encontrase el circuito. Parece que está el circuito de la cocina. Vamos a ver si es el circuito de la cocina o el lavador, la vajilla, el calentador, en fin. Y ahí empezaría a buscar, a localizar al final, claro, al final el aislamiento, porque esto hay que tener con todos los aparatos conectados, estará en algún electrodoméstico normalmente, ¿no? Entonces, ya que tengo localizado el circuito, pues voy desenchufando aparatos, más o menos así es como lo haría yo, en un caso real. Entonces, parece que es la lavadora la que está perdiendo, o parece que es la cocina, tal, o el frigorífico, en fin, ya localizaría ahí el dispositivo que me está provocando la fuga. Y luego ya, bueno, pues ya... Que porque por falta de aislamiento, normalmente. Por falta de aislamiento. Digamos que siempre hay, ya sea por efecto capacitivo o por un efecto electrolítico, la falta de aislamiento, les digo, entre conductores activos y tierra de los motores, por ejemplo, que haya óxido, que haya algo de humedad, o por efecto capacitivo también, que, en fin, siempre hay alguna falta de aislamiento. Ya digo que es mínima, normalmente, si me da 5, 6, 8 miliamperios, bueno, pues vale. Pero si me da ya por encima de 10, 12, 13, 14, 15, 16, yo lo miraría. Es una apreciación personal, simplemente. ¿Vale? Pero claro, ya digo, para eso necesitamos una pinza de alta sensibilidad. ¿Está en todo momento consumiendo o solo cuando está funcionando ese momento? Vamos a ver, el problema no solamente es el del consumo. El problema es, ya te digo, que puede provocar un disparo del diferencial ante una oscilación de la tensión. Pues si tú tienes, por ejemplo, una corriente de fuga, ya te digo,
Fíjate, 15 miliamperios o tal, o 18. Y en un momento dado hay una oscilación de la tensión, un pico de tensión que puede dispararte el diferencial. Y eso, pues disparate diferencial, no pasa nada si tú estás en casa, pues lo subo otra vez y ya se acabó, ¿no? Pero ¿y si te pilla fuera? Es un problema porque te quedas sin corriente, si tú tienes un congelador con cosas, en fin, las empresas, todo eso es un problema. ¿De acuerdo? ¿Entiendes el problema que te estoy diciendo? Entonces yo por eso ya te digo que ese problema de corriente de fuga, pues puede ocasionar algo así, algo así. Entonces es cuestión de, es una de las pruebas que se hace, medir la corriente de fuga en la instalación eléctrica. Y nosotros lo vamos a hacer con la instalación de este taller. Pues abriremos el cuadro ese y lo miraremos, todas las pruebas estas que estoy escribiendo, la medida del aislamiento, la comprobación de la rigidez eléctrica, la medida de la corriente de fuga, la medida del conductor de protección que os dije el otro día, también. Esas 4 medidas las vamos a hacer en el taller, ¿vale? La instalación del taller. Bueno, se especifica, ahí en el último apartado, veis, dice, no es lo mismo la corriente de defecto que la corriente de fuga. Son matices, casi lo mismo, pero vamos. Ya que esta última se da en mayor medida en todo tipo de receptores en condiciones normales de funcionamiento, sobre todo en receptores que con filtros para convertir interferencias como los formados por condensadores conectados a tierra. Un ejemplo son los balastros. Balastros son las reactancias electrónicas de alta frecuencia, ¿no? Y otro ejemplo también que yo añado son estos tomas de corriente que hay de protección contra sobretensiones que los venden. Entonces, estos dispositivos de protección contra sobretensiones también tienen ese inconveniente, que pueden originar corriente de fuga a tierra para proteger eso, precisamente de sobretensiones. Entonces, bueno, son dispositivos que hay que tener en consideración y que tener en cuenta porque pueden provocarme ese tipo de problemas. Esta es la corriente que la pinza que vamos a utilizar. Observad ahí que tiene una serie de campos. Tiene un campos grandes como 100 amperios, 4 amperios, son campos que pueden tener pinzas normales y corriente, pero veis que tiene campos de hasta 40 miliamperios. Si es un campo de 40 miliamperios y aquí hay 2 dígitos o 3, pues ya tenemos una resolución de 1 miliamperio, básicamente, que es lo que nos interesa. Necesitamos una pinza de alta sensibilidad que sea capaz de discernir o medir o distinguir hasta 1 miliamperio. Puede medir 1 miliamperio, 2 miliamperios, 3 miliamperios, los que sea, ¿no? Entonces utilizaremos esta pinza, que es especial para esto, una pinza de alta sensibilidad. Entonces, bueno, puedes ponerla en on-off y, bueno, aquí se puede considerar la frecuencia 50-60 Hz, que será la que cojamos pulsando este botón. Y bueno, esto simplemente es para retener la lectura, no retenerla, esto lo dejaremos sin tocar. Y consideremos que tenemos que poner aquí en 40 miliamperios, en la resolución más baja. Ahí tenéis el campo selector. Aunque está puesto ahí en 4 amperios, en realidad nuestra posición ha de ser de 40 miliamperios. Bueno, aquí lo dejamos esto hoy. La explicación ya no vamos a dejar la parte teórica.